Voy a hablar sobre el deseo. Voy a hablar sobre el deseo porque es un término un poco mitificado, ¿no? Se ha hecho un cierto fetichismo de esta palabra, ¿eh? Eh, Creo que esto se debe, por ejemplo, a Deleuze, ¿no? Sobre todo la manera como recoge el término a partir de Spinoza. También el deseo es algo que está muy presente y que tiene este valor un poco, ya digo, a veces fetichista de la palabra dentro del psicoanálisis, y esto también relacionado con la reivindicación que hace Spinoza del deseo como el motor de la vida humana. Bien, bueno, el deseo evidentemente es lo que nos impulsa a vivir. Sin deseo, lo único que hay es depresión. O sea, el deseo es de alguna manera el impulso que nos lleva a vivir, a querer, a hacer. Spinoza decía que el deseo era el conatos, este impulso consciente, y por lo tanto existía solo en los seres humanos. Es decir, el resto de vivientes tiene este conatus y tiene percepción, pero tiene también afectos, pero lo que no tiene es esta capacidad reflexiva con respecto a lo que le ocurre, que sería lo que daría lugar al deseo. Esto evidentemente no tiene nada que ver con el psicoanálisis, que habla básicamente del deseo como algo inconsciente. Bien, en todo caso, aquí hay una cuestión interesante y compleja sobre lo que es el deseo, si es consciente, si es inconsciente. Eh, Evidentemente, el problema del deseo, o el problema de seguir el deseo, tiene, digamos, dos aspectos problemáticos. Primero, una cosa es el deseo y otra cosa es el deber, la obligación, la norma. Es decir, la vida humana también está regida por normas, normas de tipo ético, y estas normas de tipo ético hay que reivindicarlas, no hay que reducirlas, digamos, de manera simplista al deseo, porque la norma está y la norma nos obliga a hacer cosas que no deseamos o a no hacer cosas que deseamos. Por lo tanto, aquí hay un dilema que puede ser un conflicto entre el deseo y la norma, y esto hay que resolverlo en cada momento. No hay fórmulas. Puede ser un deseo muy potente que se pone en contradicción con una norma que es una norma que no es en este momento importante o no es determinante. Y a veces hay que elegir el deseo. Es decir, estoy en contra de las fórmulas que digan lo que se tiene que hacer. Esto, por ejemplo, François Julien, cuando habla de China, me parece muy interesante lo que dice. En China es en cada situación en la que se decide lo que se tiene que hacer. No hay estas fórmulas universales que tanto buscamos en Occidente. Si hay deseo y norma o deber, no, depende. Depende de la situación, depende del deseo, depende de la norma, ¿no? Esto, por tanto, es algo que se tiene que resolver y que tiene que resolver cada sujeto en el momento que se le presente. Luego hay otro tipo de problema, que son que hay deseos que tienen un carácter destructivo. Es decir, la adicción es un deseo, por ejemplo. ¿eh? Pero no solo la adicción, o sea, podemos desear cosas que nos pueden llevar a unas consecuencias destructivas para nosotros. O la propia realización del deseo puede ser algo destructivo, ¿no? Por lo tanto, y en esto Spinoza es muy interesante, ¿no? Cuando habla de deseos inmoderados, de pasiones que nos dominan, que esto es algo que ya viene de los antiguos, ¿no? Por ejemplo, el estoicismo, pero el estoicismo es demasiado, digamos, radical en cuanto que hay que elegir siempre el deber y eliminar el deseo, ¿no? Entre los antiguos, por ejemplo, me parece más equilibrado lo que plantea, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Bien, entonces hay que valorar el tipo de deseo, lo que significa su realización y lo que son las consecuencias. Por lo tanto, no hay que elegir siempre el deseo. Depende. A veces hay que, vamos a ver, no suprimirlo, porque no se puede suprimir, no negarlo, porque no hay que negarlo,
pero como dicen los budistas, hay que hacer un vacío entre nosotros y el deseo y las emociones. Es decir, hay que distanciarse, hay que mirarlo desde fuera, no identificarse. Y de esta manera quedará contenido, de esta manera puede ir eliminándose. Por lo tanto, hemos de tener una visión clara de lo que es cada deseo, una actitud correcta, que la actitud correcta es no dejarnos llevar, esclavizar, dominar por este deseo, poner una distancia, y hemos de tomar las decisiones adecuadas respecto a nuestro deseo.